¿Por qué el sábado es un día santificado? ¿El sábado nos santifica o nosotros santificamos el sábado? Esta es la temática que vamos a estar hablando en este video. No te lo pierdas, vamos hasta el final. Será de gran bendición para ti. Una vez más, bienvenido a este repaso de lección de Escuela Sabática Joven. Estamos felices de que estés conectado con nosotros en este momento y nos alegra muchísimo que hagas parte de este programa tan especial. Amigo, si aún no haces parte de nuestro canal, de nuestra familia, te invito, suscríbete y comparte con otros este material tan especial y tan importante. Inclinen sus cabezas allí en donde estamos. Vamos a tener una corta oración. Oremos. Padre amado, gracias porque nos das la oportunidad en este momento de reflexionar en tu palabra. Danos, Señor, la enseñanza y danos la bendición de poder aplicarla a nuestra vida personal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, apreciados. Esta semana estuvimos estudiando nuestra sexta lección. Una lección supremamente espectacular, la santificación del sábado. No hay duda alguna que esta lección nos ha traído unos puntos muy esenciales y muy importantes para que nosotros podamos llevarlo a nuestra vida práctica. Empezando con la parte de la introducción, veníamos hablando de algo muy importante, una orden que en algún momento se le dio a un personaje: quítate los zapatos. Es una orden muy sencilla, muy práctica, pero que conlleva a diferentes puntos de vista que realmente nos llevan a entender otros aspectos y otros enfoques. Una de las cosas que nosotros estuvimos viendo durante esta semana es que la salvación es muy sencilla. Es muy sencilla. Bueno, pareciera algo sencillo. Incluso el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, dice: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Estas palabras las dice Pablo cuando viene un tremendo terremoto, un tremendo sacudón en la cárcel y todas las cárceles quedan abiertas. Allí estaba Pablo, allí estaba Silas y estaban los demás presos, pero estaban en un punto muy interesante porque Pablo y Silas estaban alabando al Señor y todos los presos estaban atentos a lo que Pablo y Silas decían. Entendían el fervor y la alegría con la cual Pablo y Silas alababan a su Dios amado. Así que todos estaban en un ambiente espiritual de adoración, en un ambiente de conexión con Dios. Cuando las cárceles se abren, cuando el estruendo del terremoto, el estruendo del temblor revienta los candados, las cadenas, las cárceles quedan abiertas. Pero ninguno se va. Allí queda Pablo, Silas y los demás presos. Siguen cantando, siguen alabando a Dios y el ambiente se hacía un ambiente amañador independientemente de que era en una cárcel. Y allí en ese lugar fue en donde Pablo le respondió al carcelero, porque justo el carcelero estaba tomando su espada para quitarse la vida, ya que los grandes jefes, los grandes líderes de ese momento, pues le iban a reclamar el estado de los encarcelados. ¿En dónde están? Él creía que todos habían escapado. Él se iba justo a quitar la vida cuando Pablo y Silas le hablaron: ¡Hey! Aquí estamos, no te preocupes. Entonces aquel carcelero se acerca a Pablo y Silas, le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí es donde le responde Pablo a este hombre: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Es una frase que parece muy sencilla, muy práctica, y como decíamos, el punto de vista que nos ofrecía la escuela sabática era la sencillez de la salvación. Así que Pablo y Silas le dieron un punto muy clave a este carcelero. Los grandes misterios serán descubiertos en el cielo. Hay una infinidad de misterios que vienen en la historia de la Biblia, en la historia del cristianismo, en la historia de la salvación y en la historia de la santificación. Hay algunos misterios, por ejemplo, el evangelio transformador. ¿Cómo es posible que un mensaje de Dios, un mensaje de Jesús, un mensaje de amor llegue a cambiar y a transformar vidas? Es un misterio muy especial, pero que tiene una esencia muy sutil, muy sublime en cada palabra de amor.
Y el folleto de esta lección nos enseñaba y nos daba estos puntos claves que realmente son relevantes para que nosotros entendamos. Otro punto importante que se ha convertido o que ha sido un misterio desde el principio es cómo el autor de la vida llega a hacerse hombre, y aparte de que llega a hacerse hombre, llega a morir en una cruz. El creador de todo lo que existe, se hizo hombre, vino al mundo y murió, siendo Él el creador de la vida. Son misterios que en el cielo descubriremos y encontraremos como algo realmente especial para estudiar por la eternidad. Ahora, otro punto importante es cómo el Creador, desde el principio de sus creaciones, desde el principio de sus creaciones, da origen a una fundamental e importante esencia, y es la esencia del libre albedrío. Él crea esa esencia especial para todos los seres creados, el libre albedrío, lo que conocemos nosotros como la libertad de nuestras decisiones. Es algo que el Señor no puede quitar ni puede abolir, pues ahí hay una esencia de su inmenso amor. También es un misterio muy interesante que también estaremos estudiando en el cielo. Pero ¿cómo llegar al cielo para poder estudiar estos misterios? Pues bueno, vamos a seguir estudiando cada una de las partes de esta lección porque nos traen algunas claves muy importantes para llegar a disfrutarlo y llegar a encontrarnos con esta maravillosa enseñanza. La sencillez en la salvación. La sencillez en la salvación se basa en algo muy, muy importante, y es una decisión que nosotros tomamos. En realidad, todas nuestras decisiones hacen la diferencia. La sencillez de la salvación se encuentra en las decisiones que tú y yo tomamos en nuestra vida. De ahí parte la gran importancia de todo lo que nosotros debemos aprender a decidir en nuestra vida diaria. Así que bueno, hay que motivarnos a tomar buenas decisiones, como en el tiempo cuando Dios le habló a Moisés, allí junto a esa zarza ardiente. ¡Ey, Moisés! Quítate los zapatos porque pisas tierra santa. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios le dijo: quítate los zapatos porque pisas tierra santa. Allí realmente hay un punto muy importante en el que tú y yo debemos prestar mucha atención, pues en una sencilla orden como esa, Moisés inclinó su cabeza, obedeció, se quitó su calzado, se quitó sus sandalias y empezó a pisar la tierra santa como Dios se lo había pedido. Allí nacen algunos principios muy importantes que se vienen desarrollando durante toda la historia del cristianismo y la historia de la Biblia. El texto clave que hemos estado estudiando durante esta semana es Éxodo 31, versículo 12 al versículo 18. Tómate el tiempo, búscalo tú allí en tu Biblia y allí vas a encontrar algunas cosas claves que nosotros hemos venido estudiando. Dios y Moisés dialogaron sobre el sábado y los mandamientos. En esta cita bíblica vamos a encontrar un diálogo muy especial, porque fue cuando Moisés subió al Sinaí, se encontró con Dios y Dios le empezó a explicar punto a punto de los 10 mandamientos. Y casualmente, en esta lección que estamos nosotros estudiando sobre el sábado, nos detuvimos en esta parte, porque es la parte que conviene que nosotros estudiemos en este momento. Así que Dios y Moisés dialogaban acerca de la importancia del sábado y de cómo el sábado se empezaba a convertir en una insignia de obediencia y una insignia de santificación en el pueblo de Israel. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte. La siguiente parte es en donde tú y yo vamos a interiorizar algunas cosas que son bien relevantes. El título que viene en esta parte es Tú puedes hacerlo. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado con desafíos en nuestro diario vivir y nos preguntamos, ¿lo lograremos? ¿Lo podremos alcanzar? A veces aparecen algunas personitas por allí un poco pesimistas y nos llevan con algunas ideas muy negativas. No lo vas a poder lograr, necesitas mucho dinero, necesitas esto. Bueno, aparecen infinidad de puntos negativos. Pero no lo puedes hacer es la frase que hoy nosotros debemos olvidar. Porque Dios mismo nos dice en su palabra, nos dice en la Biblia,
y nos lo quiere recordar, y ojalá que tú y yo lo podamos grabar en nuestro corazón, porque Dios dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y si nosotros estamos cerca de Dios, si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, pues todo llegará a ser posible en nuestra vida. Así que es muy importante que tengamos esa parte muy en cuenta cuando nosotros miremos los desafíos de nuestra vida, y mucho más cuando nosotros miramos cómo crear una relación con Dios, cómo aprender a conectarnos con Dios. Hay un punto bien relevante, y es que cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, cuando nosotros queremos hacer las cosas solitos, alcanzaremos a lograr ciertas cosas, porque lo posible para el hombre lo alcanzaremos a lograr, pero lo que es imposible para el hombre será posible en Dios. Y Dios quiere invitarte en esta hora, así como nos ha invitado durante toda la semana, quiere invitarte en esta hora a que te tomes de la mano de Él, para que todo lo que nosotros queramos y deseemos en nuestra vida pueda convertirse en una realidad y pueda ser posible, porque todo le es posible a Dios. Así que los animo, aférrense de la mano de Dios, y así van a lograr grandes éxitos en su vida. Ahora, hay otro punto bien importante que necesitamos interiorizar en esta hora. Cuando nosotros nos acercamos al día sábado, ¿nosotros nos acercamos para hacer santo el día sábado? ¿O con qué fin nos acercamos al día sábado? La lección nos mencionaba dos puntos que son importantes, y decía que la palabra de Dios, o Dios, al hablarle a Moisés, le estaba diciendo: Moisés, dile al pueblo que mantengan este día santo. No quiero que lo hagas santo, yo quiero que lo mantengas santo, porque santo ya es. Existe una gran diferencia en estos dos puntos. Moisés, haz mis días santos, a decirle: Moisés, mantente, acuérdate de mantenerte en mis días que son santos. Dice Éxodo 28, acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero ese para santificarlo no es porque le falte ser santificado, sino para que ese día todo lo que hagamos sea en el conducto de santificación, sea en la idea de santificar, sea en la idea de alabar, sea en la idea de conectarnos con Dios, sea en la idea de estar más cerca con Dios. Así que ahí hay un punto muy interesante para diferenciar en los dos aspectos. Ahora, cuando nosotros vemos estos dos aspectos, es de vital relevancia que tú y yo nos detengamos a mirar qué es lo que estamos haciendo nosotros, cómo lo estamos haciendo nosotros, cómo lo estamos manejando nosotros. Nosotros nos santificamos en el sábado. Nosotros no santificamos en el sábado, sino que al contrario, nosotros nos santificamos en el sábado, porque es un día que Dios dedicó especialmente para que nosotros nos acercáramos mucho más a Él. Entonces, cuando nosotros nos acercamos mucho más a lo santo, nosotros nos estamos santificando mucho más de lo que estábamos antes. Entre más cerca de lo santo, más santificados nosotros llegamos a ser. Más santificados seremos. Es como cuando nosotros hacemos nuestras integraciones, juegos sociales, cuando nosotros hacemos una integración juvenil. Organizamos y hacemos una hermosa fogata. Entre más cerca de la fogata, más calientitos, más unidos nos vamos a sentir. Pero entre más lejos de la fogata, más fríos y más separados nos vamos a sentir. El propósito de la fogata es unir y sentir un ambiente calientico, agradable. El propósito de Dios con el sábado es unirnos, estar más cerca de Dios, estar más junto a Dios y por ende ser más santificados, lograr una santificación mucho más especial e interesante. Muy bien, vamos a pasar a la parte en donde debemos interpretar algunos puntos que son importantes, y esta sección se llama la voluntad de Dios. Cuando nosotros aprendemos a conocer la voluntad de Dios,
encontramos algunos puntos que son claves y muy destacables para nuestra vida. Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 13, fue escrito por el sabio Salomón. Un consejo maravilloso. Dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando el sabio Salomón escribe estas palabras, él ya había descubierto que la esencia de todo esto estaba enredada con el amor. Y el amor hacia Dios lo iba a llevar a guardar sus mandamientos. Este es el todo del hombre, porque allí es donde encontraremos la santificación. Nos acercamos a Dios, encontramos y empezamos a amar a Dios, y por ende eso se devuelve en nosotros con acciones diferentes, con unos resultados y unas evidencias maravillosas en nuestra vida. Y uno de esos resultados y evidencias maravillosas es el aprender a obedecer a Dios. Es encontrar esa esencia maravillosa de amar a nuestro Dios en obediencia en sus mandamientos. Así que el sabio Salomón nos da una muy buena referencia en este versículo. También Primera de Tesalonicenses 4:3 trae unas palabras muy interesantes. Dice así: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Lo que Dios quiere para tu vida, para mi vida y para la vida de las personas que están cerca de nosotros es que logremos ser santificados. Dios quiere que nosotros logremos la santificación. Dios quiere que nosotros llevemos una vida más santa, una vida más digna de amor, una vida más digna de servicio, de solidaridad, de ayuda. Dios quiere que tengamos una vida cada día más santa, más perfecta, más amorosa y más similar al ejemplo que nos dio Jesús aquí en la tierra. Por no decir que una vida igual a la que Jesús nos ejemplificó aquí en la tierra. Dios dice: tú guardas mi día sábado y yo te voy a santificar. Eso es lo que quiere decir: acuérdate del día sábado para santificarlo. Nosotros nos acordamos de guardar el día sábado, de concentrarnos en Dios, de hablar con Dios, de consagrarnos a Dios, de apartar ese día para Dios, y Dios se va a encargar de santificarnos, de que nosotros tengamos una vida mucho más sana, una vida mucho más santificada en nuestro diario vivir. Dios es quien santifica, pero tú y yo somos quien decidimos si obedecemos para ser santificados. En esta frasecita que tomé de la lección hay mucha sabiduría y hay mucho contenido que realmente debemos atender. Dios es el único que santifica, pero tú y yo somos quienes decidimos si queremos ser santificados. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque de ahí parten muchas cosas y muchos principios para nuestra vida. Vamos a investiguemos un poco qué cosas importantes podemos encontrar en esta hora para nosotros. Primera de Juan 5:3 y San Juan 17:17 traen algo realmente impresionante. Dice Primera de Juan 5:3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos ni difíciles. Ay, qué palabras las que nos escribe Juan. Muchas veces se escuchan comentarios de algunas personas que dicen: los 10 mandamientos son difíciles, son imposibles de cumplir. Pues mire, el apóstol Juan nos está diciendo que la esencia del amor de Dios está en los mandamientos. Por eso nosotros debemos aprender a amar a Dios, para que en ese amor a Dios logremos eso tan importante que es guardar sus mandamientos, porque sus mandamientos no son difíciles ni gravosos, dice el apóstol Juan. Y San Juan 17:17 dice: santificados en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Este versículo también es clave y muy importante. Lo que estamos hablando en este momento, lo que hemos estudiado durante toda la semana hasta el día de hoy, es verdad. Y es muy bueno que nosotros lo tengamos muy presente en nuestra vida. Entramos a un punto muy importante de la lección,
Y es cuando la lección nos invita a unos puntos claves importantes para reflexionar. Algunas cosas requieren tiempo. Nosotros a veces no somos muy pacientes y queremos todo rápido, queremos todo pronto, de acuerdo a nuestra necesidad y a lo que nosotros deseamos. Me encontré con una frase muy interesante aquí en la lección, muy llamativa. Decía de la siguiente forma, voy a compartírsela literalmente como está aquí para que ustedes entiendan un poco acerca de esta frasecita que aparecía aquí. Dice, Roma no se construyó en un día. Roma no se construyó en un día. Muchos de nosotros hemos estudiado y hemos visto la historia del Imperio Romano y lo que fueron en un tiempo, el gran Imperio de Roma. Pero esta lección nos lleva a recordar cómo Roma tuvo que vivir en esos tiempos, tuvo que hacer sacrificios, tuvo que luchar, tuvo que conquistar. Y dentro de todo eso, bueno, debió hacer muchísimas cosas. Esta comparación no es porque debamos hacer lo mismo, pero es algo muy similar a lo que nosotros necesitamos vivir en nuestra vida cristiana o en nuestra vida de acercamiento a Dios, nuestra vida de comunicación con Dios. Es algo que es un proceso continuo, es un proceso que toma tiempo. El crecimiento espiritual nunca será de hoy a mañana. El crecimiento espiritual es un desarrollo continuo y progresivo. Toma un tiempo especial en el que tú y yo disfrutamos de ese crecimiento especial. La santificación de la misma manera, porque es el mismo crecimiento que nosotros estamos llevando a cabo con nuestro Dios. Es un proceso, pero es un proceso que hay que disfrutar, gozar y que no hay que dejar de vivir en nuestra vida cada momento y cada instante, de acuerdo a lo que estemos viviendo, de acuerdo a lo que estemos haciendo y de acuerdo a lo que necesitamos vivir día a día para lograr una conexión muy especial con el Señor. El Creador se tomó 6 días para llegar hasta el séptimo y santificar el día sábado. Un desarrollo importante que nos lleva a nosotros a pensar en la misma relación con nuestra vida espiritual. Nosotros también debemos tomarnos nuestro tiempo para aprender las diferentes cosas que nos llevan a santificar nuestra vida y a estar más cerca de Dios. De esta forma, aprovecharemos el tiempo, disfrutaremos y gozaremos de un buen crecimiento espiritual. Nosotros no somos santos, pero debemos estar en el camino de la santificación. Nosotros no nacimos santos y no estamos santos. Cometemos nuestros errores, fallamos, nos equivocamos. Pero lo importante de todo esto es estar en ese camino que me conduce a la santificación. Y de hecho, en eso consiste la santificación, en que yo esos errores que cometí los pueda tomar y los pueda llevar a mi vida personal como una enseñanza de lo que ya no debo volver a hacer y de las lecciones aprendidas para seguir creciendo espiritualmente. Así que bueno, vamos directo a ese camino de la santificación. Llegó el momento en el que debemos implicarnos en estas enseñanzas, en esta lección. ¿En qué parte nosotros entramos a ser parte de esto? ¿Y cómo podemos nosotros identificar que esta lección realmente es aplicativa para nosotros? Así que vamos a ver algunos puntos importantes para encontrar una señal importante de esta parte de la temática. El sábado es la señal de Dios como creador. Este punto es importante. Cuando nosotros estudiamos la creación y termina en el día sábado, se convierte en la insignia del recuerdo de ese Dios creador y maravilloso. Y Adán y Eva entienden que ellos deben estar en constante comunión con Dios. Y con ese día de sábado comprendieron que también hacía parte de ese recuerdo maravilloso de Dios como creador. Pero no solamente el sábado es la señal de Dios como creador, sino también es la señal de Dios como santificador. Recordemos que Génesis capítulo 2, versículo 1, 2 y 3 dicen que Dios tomó el día séptimo, lo apartó, lo santificó, lo bendijo y lo reposó, lo descansó, porque era
un día de disfrutar las cosas sagradas, las cosas santas del Señor. Así que, bueno, ahí es el momento en el que nosotros debemos implicarnos, porque de qué forma nosotros nos estamos acercando al día sábado. Queremos también ser santificados y disfrutar de lo que Dios quiere darnos en este maravilloso día de comunión con Él, más especial de los días diferentes de la semana. La verdadera santificación es la armonía con Dios. La verdadera santificación es la armonía con Dios. La repito porque es importante. Cuando hay una armonía en un grupo de personas, cuando hay una armonía con alguien, es porque hay cosas que se respetan y hay cosas que se tienen en común. Para que nosotros podamos lograr eso con nuestro Padre, con nuestro Dios, debemos ser obedientes, porque es la armonía que necesitamos vivir y experimentar de la mano de nuestro Dios. Así que la verdadera santificación es la armonía con Dios, y esta armonía con Dios depende de la obediencia. Tú y yo necesitamos ser obedientes a nuestro Creador para que podamos vivir en una armonía verdadera y así podamos estar en ese proceso de santificación que es tan espectacular para nosotros. Llega un momento muy importante, y es el momento en el que nosotros debemos analizar de todo esto que hemos hablado, qué sirve para nuestra vida, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida y cómo podemos nosotros relacionarlo en nuestro día a día. Inquiere. Vamos a inquirir en algunas preguntas que nos trae el libro. Solamente vamos a tomar algunas y es momento de que usted se prepare para que en el chat nos comparta sus comentarios, sus ideas. Escríbanos allí, compártanos sus ideas y vamos a estar muy atentos de cada una de esas ideas que usted nos va a compartir. La primera pregunta es muy sencilla. ¿En qué áreas de tu vida crees que puedes cambiar? Haz un pequeño escáner de tu vida. Evalúate y di, bueno, necesito cambiar estas cosas. Y haces una lista de cosas que necesitas cambiar en tu vida. Y ahí vas a tener la respuesta a esta pregunta. ¿En qué áreas de tu vida puedes cambiar? Y tú vas a poder ver y especificar algunas cosas. Ahora, si tú sabes algún secreto, algún consejo por allí para podernos evaluar muy bien, escríbanos en el chat. Déjenos ese comentario porque va a servir para otras personas también. Segunda pregunta. ¿En cuáles de esas áreas definitivamente necesitas el poder de Dios para cambiar? Esta pregunta es clave, muy clave. Ahora, como ya hiciste una lista de cosas que necesitas cambiar, revisa muy bien esa lista y pregúntate, ¿en cuáles de estas necesito realmente una ayuda poderosa de Dios porque yo solo no soy capaz? Subráyalas, márcalas allí con resaltador y empieza el día de hoy a pedirle a Dios que te ayude con su gran poder a cambiar esas cosas que necesitas cambiar en tu vida. Hazlo, inténtalo y vas a ver cómo la mano de Dios se va a acercar a tu vida y te va a ayudar a cambiar todas estas cosas que necesitas cambiar de tu vida. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo se vinculan la obediencia y la santificación? Esto era con lo que estábamos terminando el estudio de nuestra lección. ¿Por qué hay una relación? ¿Por qué están juntas, amarraditas? La obediencia y la santificación. Cuando nosotros no obedecemos lo que Dios quiere que nosotros sigamos en el orden de sus ideas, nosotros no podremos lograr la santificación. Porque la santificación es aprender a ir en el orden de las ideas de Dios, en el orden del amor de Dios. Y cuando nosotros no entramos allí, no conectamos con Él, no vamos a lograr ser obedientes y mucho menos no vamos a lograr ser santificados. Sin duda alguna, mis queridos amigos, esta semana nos llevó a entender cosas realmente asombrosas y cosas que necesitamos aplicar a nuestra vida. Yo sueño con llegar a la Canaán celestial. Yo sueño con lograr la vida eterna. Yo sueño encontrarme con los seres queridos que se han ido a descansar, porque cuando venga Jesús por segunda vez, resucitará a todos aquellos que murieron creyendo en Jesús
y que estuvieron trabajando en su santificación. Yo quiero encontrarme con ellos y por eso yo quiero pedirle al Señor que me dé la fuerza que necesito para poder lograr santificar mi vida cada día como Él lo desea y como Él lo quiere para mi vida. Tal vez tú también necesitas tomar esa decisión. Y por eso yo te invito en esta hora. Cierra los ojos conmigo, allí desde tu casita, desde el lugar donde estás viendo este video. Cierra tus ojos y acompáñame a hablar con Dios en este momento. Oremos. Amado Dios, definitivamente esta semana nos ha dado a entender lo importante que es la santificación y la obediencia a ti. Así como tú santificaste el día sábado para que nosotros seamos santificados en él también, nosotros necesitamos de ti para encontrarnos realmente contigo y empezar a vivir una verdadera santificación de nuestro corazón y de nuestra mente. Danos tu fuerza y envía el poder de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos lograr estas y muchas cosas más de tu mano. Danos tu bendición, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido amigo, fue un placer haber compartido contigo este momento. Dios te bendiga y no te olvides que la próxima semana venimos con otro tema muy importante: entrar en el descanso. La séptima semana, empezamos con la séptima semana de estudio. No te olvides, si aún no haces parte de este canal, de esta familia, suscríbete y comparte este video con amigos tuyos, con compañeros tuyos, para que sea también de gran ayuda para el día a día de sus vidas. ¡Hasta la próxima!